Bienvenidos a Abre Mis Ojos. Abre Mis Ojos está patrocinado por la Iglesia de Dios Cristiana en Bíblica, en donde estamos dedicados a restaurar el cristianismo original para hoy. Mi nombre es Eduardo Elizondo, me da mucho gusto saludarlos en esta edición de Abre Mis Ojos, en donde vamos a hablar acerca del Espíritu Santo. Y para poder estudiar este tema, lo primero que nosotros necesitamos hacer es dejar a un lado todas nuestras ideas, nuestro entendimiento, las cosas que quizás hemos tenido como verdad acerca del Espíritu Santo. Porque en realidad la mayoría del cristianismo tiene al Espíritu Santo como una de las personas de Dios, ¿verdad? La mayoría del cristianismo cree en la llamada Santísima Trinidad, tres personas en uno, uno en tres. Dios es uno, pero son tres personas. Es realmente un misterio y así lo clasifica la Iglesia Católica. Dice que la Trinidad es un misterio, es el llamado misterio de la Santísima Trinidad, y por ende realmente todas las iglesias también protestantes que han salido del catolicismo proclaman lo mismo, enseñan realmente lo que es la doctrina de la Trinidad. No vamos a entrar necesariamente en el tema de la Trinidad hoy, ya habrá otros episodios en donde tratemos ese tema, pero vamos a enfocarnos realmente en el Espíritu Santo, porque hay que estudiar lo que dice la palabra de Dios acerca del Espíritu Santo en particular, antes de abordar lo que es esa doctrina de la Trinidad. Pero como ya les mencionaba, es importante que nosotros dejemos a un lado todas esas cosas que hemos creído. Incluso esta misma doctrina vamos a dejarla por un lado, ¿verdad? Para poder analizar, estudiar lo que dice la palabra de Dios verdaderamente, estudiar lo que dice específicamente acerca del Espíritu Santo. No vamos a abarcar absolutamente todo lo que dice la palabra de Dios, no tenemos ese tiempo en este episodio, no se puede cubrir en un solo episodio, pero vamos a comenzar el estudio del Espíritu Santo. Y como siempre hemos dicho, nosotros en este programa estamos dedicados a restaurar el cristianismo original a la verdad solamente, y la palabra de Dios, la Biblia, es la única fuente de verdad auténtica al 100%. Entonces no vamos a referirnos a lo que digan ministros, pastores, sacerdotes, no vamos a referirnos a ello, ni el Papa mismo, porque el único punto de verdad, la única fuente de verdad es la palabra de Dios. Entonces vayamos a la palabra de Dios para ver qué dice acerca Dios en su palabra acerca del Espíritu Santo. Como marco de referencia, el Espíritu Santo está en el Antiguo Testamento mencionado solamente en 3 ocasiones. Y está realmente el término Espíritu Santo, pero solamente en 3 ocasiones. Y es importante que comencemos por ahí, porque la mayoría, todo el resto de las ocasiones en donde se menciona el Espíritu Santo está en el Nuevo Testamento, que fue escrito en el griego. Obviamente el antiguo fue escrito en el lenguaje hebreo. Y vamos a estudiar estos pasajes, estas 3 menciones del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento primero. Después llegaremos a lo que es realmente la definición de la palabra en hebreo y después en el griego. Y después vamos a analizar las escrituras que están en el Nuevo Testamento con respecto al Espíritu Santo, para ir analizando cada vez más profundamente lo que es el Espíritu Santo. Y vamos a iniciar este estudio en el libro de Isaías. Isaías 63, en el versículo 9, es realmente este pasaje, esta sección de las Escrituras donde se menciona por primera vez el Espíritu Santo. Y está hablando acerca de Dios, el Dios de Israel. Y dice, con respecto al Dios de Israel, dice en el versículo 9, en toda su aflicción, Él fue afligido, y el ángel de su presencia los salvó. Hablando obviamente acerca del pueblo de Israel, que fue el ángel de la presencia de Dios quien los salvó. Vamos a continuar leyendo aquí en el versículo 9. Dice, en su amor y en su compasión Él los redimió
y Él los levantó y los llevó en todos los días de antaño. Pero ellos se rebelaron y atribularon su Espíritu Santo. Por tanto, Él se volvió para ser su enemigo y Él peleó contra ellos. Entonces, hagamos una pausa aquí porque dice que ellos se rebelaron y atribularon su Espíritu Santo del Dios de Israel, el Espíritu Santo del Dios de Israel. No se está refiriendo necesariamente a una persona, pero aquí simplemente dice que atribularon su espíritu. Y vamos a seguir leyendo para ver qué más dice en este pasaje. En el versículo 11 dice: entonces Él se acordó de los días de antaño, Moisés y su pueblo, diciendo: ¿dónde está aquel quien los hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde está aquel quien puso su Espíritu Santo entre ellos? Y el pasaje, el versículo continúa, está hablando acerca del Dios de Israel, pero vamos a hacer énfasis en estas dos menciones. Aquí en este mismo pasaje están dos de las tres menciones en el Antiguo Testamento acerca del Espíritu Santo. Lo primero que dice es que ellos atribularon su Espíritu Santo, y también después dice, hace la pregunta que ¿dónde está aquel quien los hizo subir del mar? Está hablando de Dios, quien los rescató de Egipto y los trajo, ¿verdad? A través del Mar Rojo. Cruzaron el Mar Rojo por tierra seca. Y es el mismo quien los sacó, quien los hizo subir del mar, con el pastor de su rebaño, que es él mismo. Y dice, ¿dónde está aquel quien puso su Espíritu Santo entre ellos? Entonces habla del Espíritu Santo como algo que tiene él, ¿verdad? Atribularon su Espíritu Santo, le pertenece a Dios, al Dios de Israel, y después dice también que puso su Espíritu Santo entre ellos, entre un pueblo, el pueblo de Israel. Ahora, la tercera mención del Espíritu Santo está en el Antiguo Testamento, está en el libro de los Salmos. Es el Salmo 51 en particular, que como marco de referencia es el Salmo donde David se está arrepintiendo de sus pecados, arrepintiendo de su pecado con Betsabé, después de que el profeta viene y le dice lo que ha sucedido, ¿verdad? Le revela que Dios está enojado con él, que Dios tiene algo contra él porque él ha pecado gravemente. No solamente ha tomado la esposa de su prójimo, sino que también cometió asesinato, por lo menos el asesinato intelectual de su esposo Urías. Y cuando está en esta oración de arrepentimiento, el rey David dice lo siguiente en el Salmo 11, dice: no me eches de tu presencia y no saques tu Santo Espíritu de mí. Esto entre muchas otras cosas, obviamente, que le pide que perdone su pecado, donde él reconoce su pecado, que ha pecado contra Dios, ¿verdad? Que ha pecado contra el Eterno, pero dice que no lo eche de su presencia y que no saque su Espíritu, su Santo Espíritu, se refiere al Espíritu Santo de él, de David, que no eche su Santo Espíritu de él. Entonces, es algo que David tenía en él y sabía que lo tenía, porque dice que no, le pide a Dios que no lo saque de él. Es algo que recibió de Dios. Y ya vimos también que Dios también lo puso entre ellos, entre el pueblo también, entre el pueblo de Israel, como acabamos de leer en Isaías 63. Entonces, para esto vamos a ver cuál es la palabra que se usa, ¿verdad? Como para el espíritu. La palabra espíritu, sabemos lo que significa santo, que significa apartado para un propósito especial, que significa santificado, y solamente Dios puede santificar algo. Pero esta palabra de espíritu, la palabra espíritu en el hebreo es la palabra ruach. Ruach. Y esta palabra lo que significa es viento, aliento, y espíritu. Se traduce como espíritu, obviamente, pero es viento o aliento. Y esto es muy, muy interesante y muy importante que entendamos lo que es el viento y el aliento, porque es aire, es algo que no se ve, pero es sustancia. Y es muy importante porque también vamos a analizar entonces la palabra en el griego. Vamos a leer los versículos, no todos, pero algunos de los versículos que hablan acerca del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, el cual fue escrito en
el griego, en el idioma griego. Y en el griego, la palabra, en vez de ruach, como en el hebreo, en el griego, la palabra para espíritu es pneuma, con P, pneuma, aunque se pronuncia pneuma. Y eso significa soplo, aliento o aire. Y eso en realidad es muy importante que entendamos la definición de pneuma, porque esa es la palabra, eso fue lo que fue inspirado, que fuera escrito en el texto original, en el griego pneuma. En el castellano lo podemos entender incluso todavía más fácilmente, porque de ahí deriva la palabra neumático. Neumático es una llanta que se pone en los vehículos para transportarnos, pero está llena de aire. Por eso se llama neumático, porque está lleno de pneuma, está lleno de aire. Y cuando podemos entender que pneuma, como la palabra neumático, ¿verdad? Nos lo dice porque viene también del latín. De hecho, la palabra pneuma viene del latín y significa soplo, aire, viento, ¿verdad? Significa lo mismo que ruach, que está hablando de lo mismo. Eso es lo que significa espíritu. Entonces, el Espíritu Santo, por ende, es un soplo, es un aire, es un aliento, es algo que no se ve, pero que tiene substancia y es santo y viene de Dios, como ya lo leímos en la oración de David, que le pidió a Dios que no sacara de él su Santo Espíritu. Entonces, este aire, este soplo, este aliento, y es algo comparable con el aliento que Dios puso en el cuerpo del ser humano cuando creó a Adán. Dice que sopló en sus narices el aliento de vida. Es realmente esa misma esencia, esa misma comparación de lo que es viento, aliento, espíritu con cuando Dios sopló. Ahora la diferencia es que uno es santo y el otro no, ¿verdad? El aliento que Dios sopló, el aliento que tenemos en nuestros pulmones, que ha pasado a través de las generaciones, ese aliento no es santo, no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es diferente. Pero es muy importante que veamos entonces uno de los pasajes más importantes en toda la Biblia, en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Lucas. Porque aquí habla realmente acerca de cómo vino nuestro Señor Jesucristo al mundo, cómo vino nuestro Salvador a este mundo. Estamos familiarizados con toda la historia del nacimiento de Jesús, de cómo vino en la carne. Pero vamos a leer una sección acerca de esto, porque esto es cuando el ángel Gabriel viene, ¿verdad? Viene a una ciudad que es llamada Nazaret, en Galilea, y viene a esta virgen que está prometida con su esposo para casarse con él. Ella se llama María. Y el ángel vino a darle un saludo especial, ¿verdad? Y ella se preguntó, bueno, ¿qué es este saludo? Todo esto está en el Evangelio de Lucas a partir de el versículo 26, porque antes de esto está hablando, ¿verdad?, acerca del embarazo de la madre de Juan el Bautista. Pero aquí llega Gabriel a anunciarle las buenas nuevas a María. Y ella, bueno, realmente impresionada, ¿no?, con la visita del ángel y lo que le dijo. Y entonces en el versículo 30 vamos a comenzar leyendo lo que le dice el ángel, porque aquí hay palabras muy importantes que tienen mucho que ver con el Espíritu Santo y lo que realmente es el Espíritu Santo, más allá de la definición técnica, ¿verdad?, que es soplo, aliento o aire. En el versículo 30 de Lucas 1 dice lo siguiente: entonces el ángel le dijo, no temas, María, porque has encontrado gracia con Dios. Y he aquí, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Él será grande, y será llamado el Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su antepasado, y reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y de su reino no habrá fin. Pero María le dijo al ángel, ¿cómo será esto, ya que no he tenido relaciones sexuales con un hombre? Y vamos a hacer énfasis aquí, una pausa, antes de leer este versículo, porque este versículo es absolutamente clave para entender
el Espíritu Santo. El versículo 35 dice, y el ángel respondió y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y por esta razón, el Santo, siendo engendrado en ti, será llamado el Hijo de Dios. Dice, por esta razón, el Santo siendo engendrado en ti, en ese momento ya estaba siendo engendrado Jesucristo. En ese momento, por eso lo dice en esta conjugación, dice, el Santo siendo engendrado en ti, le está diciendo María, dice, por el Espíritu Santo. Dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Porque el Espíritu Santo es el poder del Altísimo. Y por eso dice, y en ti seré llamado el Hijo de Dios. Ahora, algunos pueden decir, bueno, esto todavía encaja con lo de la Trinidad que hicimos a un lado, ¿verdad? Porque es otra persona de Dios y también es Dios, etc. Pero vamos a analizar otros versículos más adelante. Tenemos que ver realmente lo que se está diciendo aquí. Dice que es el Espíritu Santo el poder de Dios y será llamado el Hijo de Dios. No dice que será llamado el Hijo del Espíritu Santo. Claro, como ya mencionamos, personas pueden entenderlo y decir, es que todos son Dios, ¿verdad? Como dice este misterio, ¿verdad? O supuesto misterio de la Trinidad. Pero hay que estudiar otras partes de la palabra de Dios, otras escrituras al respecto, para ver qué más nos dicen acerca del Espíritu Santo de Dios. Porque lo que ya hemos visto es que Dios lo ha esparcido sobre un pueblo, ¿verdad? El pueblo de Israel, como leímos en Isaías, lo ha puesto en individuos, en personas individualmente, como el rey David. Y también es el poder de Dios que engendró a Jesucristo como Hijo de Dios en la carne, en el vientre de María. Ahora vamos al libro de Hechos, donde habla acerca del Espíritu Santo y cuando Dios dio el Espíritu Santo. Dice en Hechos 1 y versículo 4, dice, y mientras estaban reunidos con él, les ordenó no salir de Jerusalén, y esto es Jesucristo, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo les está diciendo a sus discípulos que estaban ahí reunidos con él, y vamos a leer lo que les ordenó, porque dice que les ordenó no salir de Jerusalén, y aquí dice en el versículo 4, les dice, sino esperar la promesa del Padre, la cual él dijo, Cristo Jesús, ya habiendo sido glorificado, dice, han escuchado de mí. Y explica por qué. Versículo 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo después de no muchos días. Versículo 6. Así entonces, cuando estaban reunidos, le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo, no es para ustedes saber los tiempos o las temporadas, las cuales el Padre ha establecido en su propia autoridad. Pero ustedes mismos recibirán poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Es algo muy importante que hagamos énfasis en estos versículos, que realmente entendamos lo que Jesucristo les está diciendo a sus apóstoles. Les está diciendo, quédense en Jerusalén hasta que reciban, hasta que sean bautizados con el Espíritu Santo, hasta que reciban el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, porque les dice, ustedes recibirán poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes. El Espíritu Santo vino sobre María y engendró a Jesucristo. El Espíritu Santo de Dios, el Padre, por eso es el Hijo de Dios. Por eso él mismo aquí se refiere incluso a su Padre, que les dice, no es para ustedes saber las temporadas, las cuales el Padre, ¿verdad? Otra persona, está hablando de Dios el Padre, ha establecido en su propia autoridad. Les dice, pero ustedes van a recibir el poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes. ¿Y para qué? Para que fueran sus testigos. No solamente en Jerusalén, sino en Judea y Samaria. Y les dice, y hasta los confines de la tierra. Pero es el poder de Dios. Es este mismo poder de Dios
que a través del cual Dios el Padre engendró a su Hijo Jesucristo en el vientre de la Virgen María, que era virgen hasta entonces. Y aquí en Hechos dice que es este mismo poder con el que iban a ser ellos, ¿verdad?, cubiertos, que iban a ser investidos del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo, para poder ser testigos de Jesucristo, porque ese es el poder. Y entonces continuamos en el capítulo 2, de Hechos. En el capítulo 2 habla exactamente de lo que sucedió a continuación. Hechos 2, versículo 1. Y cuando el día de Pentecostés, el 50º día, estaba siendo cumplido, todos ellos estaban de común acuerdo en el mismo lugar. Y de repente vino desde el cielo un sonido como el ímpetu de un viento poderoso, y llenó la casa entera donde estaban sentados. Hagamos una pausa aquí. ¿Por qué? Ya leímos y ya investigamos lo que significa ruach y lo que significa pneuma. Y ambos significan aire, viento, aliento, soplo. Y ambos significan espíritu. Y eso es exactamente lo que sucedió aquí. Y son poder. El Espíritu de Dios es poder, aunque es invisible, como el aire. Es exactamente el poder de Dios. Y es exactamente lo que sucedió aquí. Llegó un sonido con el ímpetu de un viento poderoso y llenó la casa donde estaban sentados. Versículo 3. Y allí les aparecieron lenguas divididas como de fuego, y se sentaron sobre cada uno de ellos. Y todos ellos fueron llenos con el Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otros idiomas, como el Espíritu les daba las palabras para proclamar. Ahora, habían muchos judíos quienes estaban peregrinando en Jerusalén, hombres devotos de cada nación bajo el cielo. Y cuando la palabra de esto salió, la multitud se reunió y estaba confundida porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Muy importante que analicemos esto. ¿Por qué? Porque llegó un viento, ¿verdad? Un sonido como el viento y llenó la casa entera. Primero llena la casa como el aire llena la casa, y después les aparecieron las lenguas divididas como fuego, pero todos ellos fueron llenos con el Espíritu Santo, que sabemos por esencia es aire, es invisible, pero tiene sustancia, y llenó la casa y también llenó a las personas que estaban ahí, ¿verdad? A todos los discípulos, y comenzaron ellos entonces a hablar en otros idiomas para proclamar las palabras que el Espíritu les daba. Incluso nosotros cuando hablamos, lo que emitimos es viento. Las palabras son viento. También está el dicho, ¿verdad? En español, las palabras se las lleva el viento. Es cierto, porque las palabras son viento, son sonido. Pero estas palabras se las dio el Espíritu Santo, el poder de Dios, para proclamar. Y entonces estaban todos atónitos, confundidos, porque todos los escuchaban hablar en su propio idioma. Entonces podían entender exactamente lo que les estaba diciendo, lo que estaban ellos proclamando con respecto al Mesías, que tenía, ¿verdad?, poco que acababa de resucitar, y ellos estaban entonces siendo testigos de todo esto y estaban escuchando todo acerca del Salvador, acerca de lo que Dios había hecho. Vamos a bajar ahora al versículo 14, aquí en el mismo capítulo 2 de Hechos, para ver un poquito más acerca del Espíritu Santo, porque es la explicación que da el apóstol Pedro. Dice: entonces Pedro, parándose con los 11, levantó su voz y les habló: hombres judíos y todos aquellos de ustedes que habitan en Jerusalén, sea esto conocido a ustedes y presten atención a mis palabras. ¿Y esto por qué? ¿Verdad? Porque muchas personas empezaron a decir: están borrachos. ¿Por qué? Porque no entendían las otras lenguas. Pensaban que estaban balbuceando, que estaban diciendo tonterías, que habían tomado de más. Pero aquí Pedro les explica lo que realmente sucedió. Versículo 15: porque estos no están borrachos como suponen, porque es solamente la tercera hora del día. Sino esto es lo que fue hablado por el profeta Joel. Y está aquí diciendo, ¿verdad?, en el versículo 17, lo que dijo el profeta Joel. Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán,
y sus hombres jóvenes verán visiones, y sus hombres viejos soñarán sueños. E incluso sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y profetizarán. Y la palabra profetizar significa hablar de manera inspirada. Y la inspiración realmente viene por el Espíritu Santo, que es aire. Y es una inspiración, como cuando uno también toma el aliento, porque es viento, porque es soplo, porque esto es lo que es el Espíritu. En el siguiente episodio de Abre mis ojos, vamos a seguir estudiando el Espíritu Santo, porque hay otras escrituras que hablan también acerca de esto, todo lo que Jesús les dijo a sus discípulos que había de suceder antes de todo esto que acabamos de leer. Pero es muy importante que entendamos lo que significa Ruach, lo que significa Pneuma, lo que significa poder, lo que significa viento. Y no solamente eso, sino también la evidencia que este espíritu es el poder de Dios que estuvo en un pueblo, que estuvo en la persona, que vino a las personas, a los discípulos y a los apóstoles y a los discípulos y seguidores de Cristo, como acabamos de leer en Hechos 2. Y hay muchas otras cosas con respecto al Espíritu Santo, pero entender que es el poder de Dios es absolutamente importante, porque sienta las bases de lo que vamos a estudiar con respecto al Espíritu Santo en el próximo episodio. Por el momento me despido. Ha sido un placer haber estado con ustedes en esta edición de Abre mis ojos, y nos vemos la próxima vez.